Difíciles hoy, repasando precisamente, conociendo en estas conversaciones el tema de predicciones, qué se viene, qué hay, qué tanto es lo bueno, qué tanto es lo malo. A los creyentes y no creyentes saben que hacen parte de este parche que se llama Zona Paranormal. Bueno, pues seguimos aquí con estos temas y bueno, hablemos un poquito también de algo que pues este año vimos: nuevas guerras, conflictos. ¿Vendrán más? ¿Seguirán surgiendo? Claro que sí. ¿Parará la Ucrania? ¿Parará la Israel? No. Hablamos, creo que en la entrevista anterior de eso, ¿cierto? En el capítulo se mencionó, claro. Se mencionó, sí. En enero de este año yo comenté la guerra que iba a empezar los palestinos e Israel y Israel los palestinos. Y en otro en vivo dije que en septiembre, octubre se iniciaba la guerra. Esto va a ser un conflicto que va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Esto lo vengo hablando hace varios años. La Tercera Guerra Mundial es la unidad de varios conflictos que emergen y escalan. Eso es la Tercera Guerra Mundial. Y he tenido muchos sueños, visiones, revelaciones sobre el tema, pero es largo el tema. Entonces, ¿qué va a suceder con Rusia, Ucrania? En finales de febrero y marzo del año pasado yo dije que Putin entraba a Ucrania y que eso iba a llevar tiempo. No, eso dura 15 días, eso dura un mes, eso dura 2 meses. Sí, dijo que... Sí, aquí estamos. Y eso se va a intensificar, y más con lo de Finlandia y los países cercas, fronterizos a Rusia. Son los de la OTAN. Está la OTAN. Entonces ese conflicto va a seguir escalando. Van a seguir mandando ayudas a Ucrania, aunque Ucrania eso está vuelto nada y Rusia los lleva por delante, pero mientras Europa y Estados Unidos le manden con qué mantenerse, ahí se sostienen. Ese conflicto lo gana Putin, lo gana Rusia. Gran parte de Ucrania va a quedar para Rusia, otro va a quedar, bueno, ustedes son los ucranianos, manéjenlo usted, pero con supervisión de Rusia. Que van a matar a Putin, que Putin se muere. Yo no he visto que él se muera, ni que esté enfermo, está ni blindado. Que esté grave. Yo lo veo bien al hombre. No quiere decir que no vaya a pasar, ¿no? Sí, situaciones que... Pasa en cualquier momento. Que le han querido hacer atentados, que han querido hacerle, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero yo lo veo muy firme, muy bien, como está haciendo el mal. Ese es otro anticristo de todos los que hay. Zelensky ahí va con grandes errores, pero bueno, ahí se mantiene. Entonces hay unas cuestiones de política del punto de vista donde se mire que tienen su más, tienen su menos. Y una de las señales de la Tercera Guerra Mundial fue la salida de Estados Unidos de Afganistán. Eso fue terrible, que yo ya lo había comentado en el pasado. Segundo acto, el de Rusia-Ucrania. Tercero, el más importante, Israel. Todas las profecías, todas las evidencias, todo el mundo apuntaba a Israel, hasta Fátima. Entonces las apariciones de Fátima. Israel y los palestinos, que es un problema que es de Medio Oriente y también del mundo islámico. O sea, no es solo los palestinos, que ha sido terrible, que es una carnicería. Y cuando yo dije, eso va a ser una carnicería, pero no utilice esa palabra tan fuerte. Bueno, van más de 20.000 muertos, sobre todo niños y mujeres, y bueno, en fin. Y así lo han titulado, ¿no? Muchos medios en el planeta han titulado lo propio en relación con eso. Entonces va a seguir el conflicto. Los de Hamas y otros grupos, Hezbollah y todos ellos, no se van a rendir tan fácil. Ellos ya la tenían clara. Y es una guerra de guerrillas de desgaste. Cada vez va a entrar más Israel, pero eso no es un conflicto que vaya a terminar rápido. Va a llevar su tiempo, va a llegar un momento en que se va a calmar, y entre paréntesis vamos a decir, ya hay paz, ya eso se solucionó. La mejor solución es que hubieran 2 estados, Israel y Palestina, pero eso no lo van a conseguir ahorita en la actualidad. Y eso se va a extender con el tiempo, se aplaca, y vamos a decir, no, eso ya se aplacó, y después vuelve y retoma más fuerte, porque ahí está metido Irán y otros países en el mundo. Eso ya está organizado. Y eso tiene triangulación con Xi Jinping, Kim Jong-un, con otros conflictos que se van a estar desarrollando. África va a tener muchos conflictos más fuertes de los que ha tenido. Balcanes se va a alborotar, y otras partes en el mundo se va a empezar otras guerras y otros conflictos. Entonces todo eso va a llevar a que se arme
se arme ese panorama de tercera guerra mundial. ¿El detonador cuál es? China entra en Taiwán, que eso es lo que estamos esperando, orando y pidiéndole al Señor que no suceda. Pero en todo lo que yo he visto es que entra y eso va a ser, ahí se inicia la tercera guerra mundial. Y ahí va de mano con los 3 días de oscuridad que tanto se habla. Bueno, ese es otro tema más largo. Pero la cuestión no es, el otro año va a ser la tercera guerra mundial, no lo veo. Pero sí van a aumentar. Está escalando. Exacto. Todos están preparándose desde hace tiempo y este año y el otro se van a preparar más. No tienen todavía ni siquiera ellos en su mente cuándo va a ser la fecha, pero saben que va a suceder. Colombia de pronto tendría una, no sé, participación o algo más indirecto. Indirecto, pero tenemos que ser muy conscientes de que nosotros somos los primos pobres de Estados Unidos. Entonces lo que diga Estados Unidos nosotros lo hacemos, sea que esté el gobierno de izquierda o de derecha, eso no cambia. No cambia, a las buenas o a las malas. Es que va a haber conflictos de Petro con Estados Unidos. No se preocupe porque ahí no pasa nada, porque hay un poder mucho más fuerte que es Estados Unidos. Párese en las pestañas Petro, haga lo que quiera, o el ministro, lo que sea, después eso se soluciona, eso no hay ningún problema. Entonces cuando Estados Unidos nos diga, bueno hermanito, usted está con ellos o está conmigo, solucióneme a ver, espéreme que, no, sí, hagámosle. Pero Colombia de Centroamérica hacia abajo, va a haber una gran migración. Cuando se dé la tercera guerra mundial, lo que es Europa y Estados Unidos, la parte de arriba, eso va a quedar destrozado. Entonces muchos se van a bajar, sobre todo para Argentina, porque Argentina va a empezar a tener un resurgimiento en el tiempo. Ahorita va a estar terrible, eso con Milei. Bueno, es que si no me extiendo muchísimo para hablar de los de Argentina. Entonces se baja mucha gente, Centroamérica y Colombia vamos a estar muy protegidos, no blindados totalmente. Sobre todo los países del sur son los que más van a estar protegidos. Pero de Centroamérica hacia arriba, la cosa va a estar aquí en este lado del charco, va a estar complicado. Complejo, vale. Y no va a ser el del fin del mundo, ni va a ser el fin de los tiempos, ni se va a presentar todavía el anticristo. Pero va a ser dura. Pero va a ser tremendo. Bueno, pues, porque va a haber un nuevo orden en todo. Conflictos internacionales, guerras, confrontaciones bélicas, porque hay mucha gente que tiene temor a que se concrete la guerra del fin del mundo, la tercera guerra mundial, esta confrontación que hay en el Medio Oriente. ¿Qué ha visto usted sobre esto y qué predicciones tiene para el 2024? Desde el 2019 y desde mucho antes hablo de la tercera guerra mundial. Todas las predicciones, hasta Fátima, la proyectan de que se va a realizar. Y yo he tenido muchos sueños, visiones, y eso lo hemos hablado en muchos programas, muchos en vivos desde el 2019. 2024 no veo que sea la tercera guerra mundial, pero eso no quiere decir de que no vaya a ser. Ahorita muchos gobiernos y naciones se están preparando. En su mente está de que va a haber la tercera guerra mundial, que eso no lo van a superar, o sea, eso no se va a detener. Lo que ellos no saben, ni siquiera Xi Jinping ni los demás, es cuándo. Pero ellos lo tienen claro que se va a dar, porque es una guerra de recursos naturales, es una guerra de recursos económicos y política también. Entonces se van a incrementar esos problemas que venimos viendo de conflictos bélicos. La tercera guerra mundial es la suma o es el cúmulo de varias guerras seleccionadas, sectorizadas, regionales, que van a empezar a coger una fuerza muy grande hasta que ya Occidente y Oriente tengan que verse en frente a frente. Monseñor, y estas guerras que están en desarrollo, la de Ucrania, Rusia, la de Israel, Gaza, ¿cómo las ve usted para este año 2024? ¿Tiene alguna visión sobre esto? Van a seguir. Desde que Estados Unidos, y esto lo hablamos hace mucho tiempo, salió de Afganistán, eso fue una señal clara de que vamos para la tercera guerra mundial. Cuando Rusia entra a Ucrania es una señal muy grande, pero la más contundente es la de Gaza, la de los palestinos y Israel, porque eso va a seguir creciendo. Por un tiempo van a llegar a un estatus como de alianza, como de paz, como de calma, y vamos a decir, esto ya se calmó, pero después se incrementa y va a ser más fuerte, no solo con los palestinos ahí en Gaza, sino Medio Oriente, Irán, Irak, África. Esto va a crecer y va a ser fuerte.
Va a ser una guerra que va a llevar tiempo. Me preguntaban, por ejemplo, con lo de Ucrania y Rusia, que me decían, eso va a ser 3, 4 días, 15 días, eso se mete Putin y eso acaba con todo. Y ya, le dije, eso se va a demorar y eso va a llevar su tiempo. Este año va a incrementar el ataque ruso hacia Ucrania. Ucrania, mientras reciba ayudas de Europa, de la OTAN y de Estados Unidos, ahí se va a mantener. Es como el freno. Pero llegará un momento que Rusia va a ganar y que parte de Ucrania va a quedar para Putin. El otro lado, Putin le va a decir a ellos, bueno, manéjelo usted, pero yo estoy al mando. No se le olvide que yo estoy al mando. Entonces, también el ámbito fronterizo. Este año se va a ver muchos conflictos en el ámbito de fronteras. Entonces, ahorita Finlandia y otros países que están alrededor, Polonia, también empiezan a haber choques con Rusia. Lo que es el conflicto entre China e India, eso va a empezar a escalar. Lo que es Taiwán con China, ese sería el detonante de la Tercera Guerra Mundial, pero no está ya a la vuelta de la esquina. Cuando ya veamos la noticia, China entra a Taiwán, ya sabemos que esa es la Tercera Guerra Mundial. Pero la ve para este 2024. No, para 2024 no. Todo está en las manos de Dios, yo me puedo equivocar. Claro. Lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, África, los Balcanes, o sea, va a haber varios conflictos a nivel mundial que se van a aumentar y esto 2025, 2026 es posible que detonen la Tercera Guerra Mundial. Si oramos y le pedimos al Señor, eso puede parar. Y oportunidad, porque Dios le está hablando. Entonces, muchas veces a usted, Dios, es como un Pepe Grillo que le está diciendo, hermano, haga esto, haga esto. No, yo lo hago a mi manera. Y ese hacer a nuestra manera cuando hay muchos problemas. Entonces, quiero que reflexionemos y trabajemos este año lo que es el don de la intuición. Verá que les va a ayudar muchísimo en la economía, en el trabajo, en lo sentimental, en sus actividades y lo que se va a proyectar en el futuro. Haciendo esa introducción, vamos a entrar entonces a política internacional. Si me van a preguntar de Colombia, no, eso está para el próximo viernes. Entonces, me preguntaban sobre la Tercera Guerra Mundial. Esto lo venimos hablando desde el 2019. Va a ser una guerra compuesta, y esto yo se lo he explicado muchas veces en muchos en vivos. En más, hay 2 en vivos que hicimos en diciembre, ya para terminar diciembre, en los 2 medios, uno es Quién y Qué y el otro es Cable Noticias, sobre la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se va a dar, eso lo he visto, he tenido sueños, visiones, pero no la veo para el 2024. Ahora, si oramos y le pedimos al Señor, pueden las cosas cambiar. Por eso es que el Señor nos permite tener como una ventana para ver hacia el futuro qué puede suceder, que hoy la estamos contemplando. Entonces, la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra compuesta de muchas otras guerras pequeñas que se han ido desarrollando, que yo les he anticipado y les he hablado en los en vivos que hemos tenido. Les anticipé, les dije que a finales de febrero o marzo entraba Putin a Ucrania. Les dije este año de la guerra de los palestinos y Israel, y que en septiembre, octubre se iniciaba la guerra. Eso yo se los comenté y así fue. ¿Cómo iba a ser todo el proceso de Gaza? También se los comenté. Entonces, cuando se vaya a dar la Tercera Guerra Mundial, ojalá que no, y pidamos al Señor que no, yo les voy a avisar. Yo le pido al Señor que me avise antes y yo les aviso. Ahí los que están en Europa y en Estados Unidos, ya se los he comentado varias veces, toca irse para el sur. Colombia, países más hacia abajo, porque va a ser devastadora. La lucha por el nuevo orden mundial va a ser la Tercera Guerra Mundial por varios proyectos globalistas. Cada nación y cada segmento económico en el mundo está alineado a esos proyectos globalistas y lo que les interesa es el poder.
poder dominar a los otros proyectos globalistas. Y en esa carrera de dominar estos proyectos globalistas, pues se llevan por delante a todo el mundo. No hay para estas personas remordimiento de nada, no les importa nada. Los 3 días de oscuridad no van a ser antes de la Tercera Guerra Mundial, es preludio, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, cuando los primeros misiles que yo se los había comentado desde hace mucho tiempo, hace años, continentales, regionales, se empiecen a disparar de un lado al otro, es cuando se va a dar esos 3 días de oscuridad, que el Padre Pío, que Fátima, que muchos otros santos han hablado. Entonces, para que estén tranquilos que esos 3 días de oscuridad están ligados a la Tercera Guerra Mundial. Pero eso es condicionado, eso se puede cambiar. Podemos pedirle al Señor que se demore o que cambie definitivamente. Con la Tercera Guerra Mundial se va a ver una gran migración del norte al sur de América. Centro, bueno, de Colombia para abajo, Panamá para abajo, Centroamérica también para abajo. Entonces, la cosa no está fácil. ¿Qué va a alimentar esta Tercera Guerra Mundial? Conflictos diversos de diversas guerras. Entonces, los conflictos que he visto y que se han ido dando y que van a aumentar, porque es algo que desafortunadamente se está dando y se dará, pero tenemos que pedirle al Señor. Tenemos al loco, al demente de Kim Jong-un, que no le importa, y eso yo se lo dije hace 2 años o 3 años que hablamos de él, a él no le importa volar a una nación, a un continente, porque él en su mente quiere pasar a la historia como un gran líder. Y él estaba a punto de generar un gran problema. ¿Quién le pone el freno? Es Xi Jinping en China. Es el que los tiene todos controlados, porque ellos saben que necesitan a China. Sin China no pueden ganar una guerra. Aunque en una guerra nuclear no es que va a devastar todos los continentes, va a ser seleccionada, va a ser como regional en algunos lugares. Necesitan del apoyo de China. Entonces, los chinos son un poquito más mesurados, pero eso no quiere decir que ellos tengan ya en su mente y en su preparación los proyectos globalistas. Los más grandes son Oriente con Xi Jinping, Kim Jong-un, Rusia y demás, Turquía, Irán, Irak, bueno, en fin. Y los del G7, si lo queremos llamar así, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, bueno, en fin. Estos son 2, hay más proyectos globalistas, pero estos son los 2 más fuertes, 2 bloques más fuertes. Entonces, estas guerras y la gran Tercera Guerra Mundial es por recursos de todos, tecnológicos, economía, naturales, sociales, bueno, en fin. Entonces, Xi Jinping tiene la pata ahí encima deteniéndolo. Ellos ya vienen programándose desde hace tiempo, igual Europa, Estados Unidos, de que se va a dar una Tercera Guerra Mundial. Ellos en su mente no saben cuándo y tienen que saber el momento preciso para hacerla, para que no se vaya a dar tanto derramamiento de sangre ni destrucción masiva. Entonces, saben que están preparándose, pero de todas maneras les da miedo. Eso no es tan fácil. Eso es una cuestión que no es fácil. Entonces, saben que se tienen que preparar, se están preparando, no saben es cuándo, no tienen una fecha. Y eso es algo grande y eso es algo maravilloso, porque eso puede cambiar. Puede llegar un momento en que ya digan no va a haber más guerras y esto se termina, pero tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Conflictos como Kim Jong-un, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón. Xi Jinping, China con Taiwán. La señal de la Tercera Guerra Mundial es cuando China invada Taiwán.
no es que se va, no es que hoy entra, y eso lo he visto en sueños y se los he confirmado, se los he comentado a ustedes, que entra Taiwán y dice, y ya se armó la tercera guerra. No, eso va a ser un proceso, va a llevar tiempo con otras guerras que van cogiendo fuerza. Pero es la señal de que ya se inició la tercera guerra mundial. China invadiendo Taiwán, y más que el que quedó ahorita de presidente de Taiwán. No, obviamente iba a quedar él, porque el otro candidato no lo acepta, que está a favor o como en hacer las paces con China. El que está ahorita no. Entonces la mentalidad de ellos es que no, y ellos se creen berracos. ¿Por qué? Porque creen que Europa y Estados Unidos los van a apoyar en todo, y eso no va a ser así tampoco. Sí se van a meter, pero no al principio. Entonces, igual como yo les dije a ustedes, yo les dije, OTAN no se va a meter a ayudar a Ucrania, no lo va a hacer. Yo se los dije muchas veces desde antes que iniciara la guerra en Ucrania, y así ha sido, y no se van a meter. ¿Le van a seguir mandando ayuda? Bueno, eso lo vamos hablando ahorita. Grecia, conflictos importantes que van a aumentar. Grecia y Turquía. África, Guinea, grandes conflictos en África. Se vienen unos conflictos, unas guerras internas muy, muy tremendas en África. Que eso también, África, sí, pobres y todo lo que usted quiera, pero no todos son pobres y no son aislados. Entonces también están con otras naciones que los apoyan. Entonces la cuestión se crece, pica y se extiende. India, Pakistán, India y China. Van a haber roces, van a haber problemas, sobre todo India y Pakistán. Salida de la... no, espérenme, aquí salida de la presidenta de Taiwán. Eso ya se los había comentado. Rusia y Ucrania y la paz. Bueno, ya lo he comentado desde hace mucho tiempo, vuelvo y se los comento. Va a ganar Rusia, Putin. Gran parte la va a manejar Rusia, otra parte se la deja a los ucranianos, pero supervisando, ¿no? Pilas, hermano, en la jugada. Acuérdense que yo soy el patrón, ¿sí? Bueno, haga, pero conmigo, tranquilito, tranquilito. Entonces, es una guerra de desgaste, lo tienen ahí para desgastar a la OTAN y Estados Unidos y Europa a Putin. Es así de sencillo, pero va a incrementar porque ya está cansado Putin, ya quiere acabar ese conflicto, va a empezar unos ataques mucho más robustos, mucho más fuertes, mucho más contundentes. Pobre gente, y tenemos que orar y pedirle al Señor. Rusia va a tener problemas fronterizos con Suecia, con Polonia, con otros países alrededor, pero que se vayan a agarrar para pelear, para fomentar una guerra, un conflicto con la OTAN, no se llega hasta allá todavía. Me preguntaban sobre la vida de Putin. Entonces, les quiero comentar lo siguiente. Sobre Putin lo veo bien, yo lo veo el hombre bien. No lo veo que se vaya a morir, no lo veo que se vaya a enfermar. Bueno, va a tener sus quebrantos de salud, nada grave. Yo lo veo bien al hombre. Y que él sigue en el poder. En la próxima reelección que van a hacer, él sigue en el poder. Sigue porque mucha gente lo apoya, sigue porque hay corrupción también, entonces él va a seguir ahí, vitalicio. Hace unos días quería comentarles este sueño. Soñé que estaba Putin en un ataúd y estaban haciéndole pues los honores del fallecimiento, pero que eso se da una revuelta y una revolución Rusia, pero terrible, o sea, una cuestión donde iba a cambiar totalmente. Estoy esperando confirmación de ese sueño. Eso fue el 12 de enero que tuve ese sueño. Entonces es fresquito, salido del horno. Entonces tengo que esperar, porque donde él falleciera, él está bien, yo lo veo bien y lo he visto bien, pero donde él fallezca, como lo vi en el sueño, y acuérdense que los sueños que yo tengo, muchos se han hecho realidad, cambiaría todo y sería muy bueno. No es que le esté deseando la muerte a nadie, pero hay condiciones en el mundo donde mejoraría. Eso no quiere decir de que Rusia vaya a cambiar, porque es que estas hegemonías no es que matan la cabeza y ya, sino que
los que están debajo de él siguen con la misma ideología. Hablábamos de un año que se veía que terminaba con confrontaciones bélicas, con enfrentamientos, con discordia. Hablábamos de ese angustia que tienen muchas personas de que comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Usted decía, no, no es la Tercera Guerra Mundial. Cuando China comience y entre en el conflicto, ahí sí enciendan todas las alarmas y empaquemos y nos vamos. Pero usted sí decía que iba a ser un año difícil. De hecho, sigue siendo un año difícil y hemos estado jugando en estos últimos meses con esos juegos de guerra de que, ojo que tengo ojivas nucleares, que en cualquier momento oprimo el botón y se acaba todo esto. ¿Cómo lo ve la predicción? Lo que usted vio, ¿cómo lo vio y qué opina al respecto? Anticipé todo lo que iba a suceder, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur, también metido Japón, Israel, los palestinos, Irán, Irak, que muchos dicen, no, eso ya se calma, y no, eso pica y se extiende, como se dice, empieza a crecer más. Lo veo creciendo todavía el conflicto, ya la Tercera Guerra Mundial no, pero estamos a puertas ya para el próximo año 2025 que se pueda dar la Tercera Guerra Mundial, pero si oramos y le pedimos a Dios, hay posibilidad. Con Trump hay posibilidad de que se lleguen a acuerdos y por lo menos un buen tiempo no haya guerra. Pero hay muchos que quieren en este momento que se den esos conflictos, porque hay conflictos de territorio, conflictos económicos, intereses políticos regionales que están empujando a los bandos a que haya ese conflicto. Pero pues confiemos en Dios que por ahora, lo que resta del año, no he visto que se dé la Tercera Guerra Mundial. Como lo dije en el entrevista anterior, me puedo equivocar, pero oremos y pidámosle al Señor para que esos corazones se aplaquen y lleguen a acuerdos. Rusia tomó un nuevo asentamiento en la región de Donetsk. Rusia informó ayer que había tomado el control de otro asentamiento en esta región ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en una reunión informativa que las tropas rusas habían tomado el control de este asentamiento en la región de Donetsk. El ministerio también informó que sus fuerzas habían repelido múltiples ofensivas ucranianas y lanzado varios contraataques en direcciones de Kharkov, Advitka, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. El ministerio también afirmó que los sistemas de defensa aérea rusos habían derribado 88 drones ucranianos. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que se habían producido 146 combates en el frente, mientras que Ucrania informa el mismo día de que los combates en las zonas del frente seguían siendo feroces. En dirección a Pokrovsk, las fuerzas rusas lanzaron 43 ataques contra posiciones ucranianas. Las fuerzas ucranianas repelieron 36 de estos ataques y 7 combates continúan. En dirección a Kurakove, las fuerzas rusas llevaron a cabo 31 ataques. Esto lo informó la parte ucraniana. Rusia no tuvo contacto aún con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijeron que Rusia estaba abierta a las conversaciones sobre Ucrania después de que Trump pidiera un alto el fuego y negociaciones inmediatas. En palabras textuales de Peskov, dijo: no, todavía no hemos tenido contacto con el equipo de Trump. Como saben, ayer comentamos su publicación en X, que publicó después de reunirse con Macron y con Zelensky. Lo pueden leer incluso en los medios, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto. En general, en el mundo hay un alto potencial de conflicto. Vemos la situación en Ucrania y vemos muchas declaraciones contradictorias al respecto, dijo Dmitry Peskov.
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1020 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Ucrania afirma que Rusia está amenazando Jersón para reforzar su postura ante unas eventuales negociaciones. Por su parte, el Comité de Instrucción de Rusia acusa a varios funcionarios de la región de Donetsk, anexionada en septiembre del 2022, de llevar a cabo un millonario saqueo de fábricas e instalaciones en la ciudad de Mariupol. Además, Rusia asegura que ha cerrado el cerco en torno a Kurakove, en el este de Ucrania. Por último, la Marina ucraniana ha destruido con drones navales sistemas de vigilancia instalados en plataformas de gas rusos en el Mar Negro cerca de la península de Crimea. Y hablamos también de Rusia, que va a proporcionar aviones de combate a Corea del Norte a cambio de los miles de soldados que Pyongyang habría enviado para apoyar la guerra de Moscú contra Ucrania. Es lo que apuntaba el jefe de las fuerzas del Pacífico de Estados Unidos, el almirante Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico, dijo a los periodistas que el régimen de Kim Jong-un recibirá aviones MiG-29 y Su-27 cazas de la era soviética, introducidos hace 4 décadas. Es lo que apuntaba Aviation Week Network. La noticia surge tras informes confirmados por el Pentágono de que miles de tropas norcoreanas han desplegado en la región de Kursk, en la primera línea del frente ruso, donde las fuerzas ucranianas han estado montando una contraofensiva desde agosto. Paparo dijo que si bien estos soldados están en zonas de combate, aún no han participado en los combates, una declaración que contradice los comentarios recientes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó este domingo como un día histórico en Medio Oriente, la huida de Bashar al-Assad de Siria y la caída de su régimen. Durante una visita a las tropas israelíes desplegadas en los altos del Golán ocupados cerca de la frontera con Siria, Netanyahu destacó que el colapso de la dinastía al-Assad en Siria abre nuevas e importantes oportunidades para Israel, aunque también implica riesgos, según sus palabras. El primer ministro israelí también dijo que las fuerzas opositoras que ahora controlan Siria están formadas por una amalgama de grupos islamistas y pro-turcos cuya relación con Israel presenta complejidades diplomáticas significativas. El ejército israelí emitió el domingo una advertencia dirigida a 5 localidades del sur de Siria, instando a los residentes a permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso debido a los combates en curso en la zona. Israel se apoderó de una zona intermedia de los altos del Golán en el área controlada por Siria, afirmando que se trata de una medida temporal y necesaria. Esto se debe a la retirada de los soldados sirios. Para el primer ministro Benjamín Netanyahu, esta retirada pone fin al acuerdo de alto el fuego sellado en 1974 entre Israel y Siria. Y según el mandatario, Israel debe hacerse cargo del territorio para protegerlo de cualquier nueva amenaza. Les tendemos una mano de paz a aquellos más allá de nuestra frontera en Siria, a los kurdos, drusos, cristianos y a los musulmanes que desean vivir en paz con Israel. Seguiremos los acontecimientos muy de cerca y veremos si podemos establecer relaciones de vecindad y pacíficas con las nuevas fuerzas emergentes en Siria. Ese es nuestro deseo. Pero si no es posible, haremos lo que sea necesario para defender el Estado y la frontera de Israel. La caída del régimen de al-Assad en Siria está teniendo impacto en Medio Oriente. Con la llegada a Damasco de los rebeldes sirios, el ejército de Israel ocupó este domingo parte del estratégico territorio de los Altos del Golán. Desde hace décadas, Israel ya ocupaba mayoritariamente esta meseta que la comunidad internacional sigue considerando parte de Siria, aunque aún existe una franja desmilitarizada. Y es a esa franja a la que han accedido las Fuerzas Armadas de Israel. הנחיתי אתמול את צה"ל לתפוס את אזור החיץ ואת העמדות השולטות הסמוכות לו. אנחנו לא נאפשר לשום כוח עוין להתבסס בגבולנו. El movimiento de Israel se produjo después de que, según expertos, las tropas sirias abandonaran sus posiciones en la zona fronteriza. Pero ¿por qué es tan importante esta región y cuál puede ser la reacción desde Siria? De eso te hablamos en este video. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó de histórica la caída del gobierno de al-Assad, aunque advirtió de los peligros que puede traer consigo. Incluso afirmó que lo ocurrido en Siria es el resultado de los ataques israelíes contra Irán y el grupo armado libanés Hezbollah,
ambos aliados de al-Assad, algo que ponen en duda varios analistas. Y tras el vuelco en la situación de Siria, Israel ha anunciado movimientos en los altos del Golán. Sobre la entrada en la zona desmilitarizada, Netanyahu la calificó de algo temporal hasta que se llegue a un acuerdo. Aunque si no se alcanza, asegura que harán, abro comillas, todo lo necesario para defender el Estado de Israel y su frontera. Este último movimiento israelí supone un nuevo frente para un país envuelto ya en conflictos en Gaza y Líbano. Según expertos, la principal preocupación de Israel sobre Siria gira en torno a quién podría hacerse con el supuesto arsenal de armas químicas que tenía Bashar al-Assad. Además, existe otro hecho que puede poner de nuevo el foco sobre los altos del Golán. Abu Mohammed al-Jawlani, el líder del grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, que ha encabezado el derrocamiento de al-Assad, tiene raíces familiares en los altos del Golán ocupados por Israel. Pero la situación en Siria es incierta y aún es pronto para saber cuál será la posición del nuevo gobierno acerca de esta estratégica región. Pero te cuento un poco más de esta zona para que comprendas mejor por qué es estratégica. Los altos del Golán son una meseta rocosa y su importancia reside principalmente en su localización. Desde la cima de este enclave se puede ver no solo el sur de Siria, sino también Damasco, la capital, que está a solo 60 kilómetros. Por ejemplo, este punto privilegiado fue aprovechado por Siria para lanzar su artillería contra la parte norte de Israel desde 1948 hasta 1967. En esta última fecha, Siria aún controlaba los altos del Golán. Además de su topografía envidiable, esta meseta también es una fuente clave de agua dentro de una región muy árida. El agua de la lluvia que cae en la cuenca del Golán desemboca en el río Jordán y la zona es fuente de la tercera parte del suministro de agua de Israel. A esto se añade que la tierra de la zona es fértil y el suelo volcánico es apto para cultivar viñedos, huertos y criar ganado. O por ejemplo, el Golán también es el único lugar donde Israel tiene una estación de esquí. ¿Cómo es entonces que Israel llegó a ocupar esta región? Durante la Guerra de los 6 días, en 1967, Israel se apoderó de los altos del Golán de Siria. La mayoría de los habitantes árabes sirios huyeron de la zona y allí se estableció una línea de armisticio. Sin embargo, la región quedó bajo control militar israelí y casi inmediatamente Israel comenzó a colonizar el Golán. Pocos años después, en 1973, Siria intentó recuperar este territorio durante la guerra de Yom Kippur. Realizó un ataque sorpresa e infligió graves pérdidas a las fuerzas israelíes, aunque la ofensiva fue finalmente frustrada. Ambos países firmaron un acuerdo de armisticio un año después que se centró principalmente en la declaración de un área de separación. Una zona desmilitarizada de 70 kilómetros entre los territorios controlados por ambos países y patrullada por fuerzas de la ONU como observadores. No obstante, ambos países se mantuvieron técnicamente en guerra. Es esta franja en la que han entrado las fuerzas israelíes tras la caída del gobierno de al-Assad. Pero los acontecimientos en la zona continuaron. A fines de 1981, Israel decidió unilateralmente la anexión de los altos del Golán, aunque la comunidad internacional no lo reconoció y mantuvo que estos eran territorio de Siria ocupado. Durante décadas, Estados Unidos y la mayor parte del mundo rechazaron la ocupación de Israel de los altos del Golán, hasta 2019. En marzo de aquel año, Donald Trump reconoció de modo unilateral esa anexión. Se calcula que actualmente hay más de 30 asentamientos judíos en la zona en los que viven unas 20.000 personas. Estos conviven junto a otros 20.000 sirios, la mayoría de ellos árabes drusos que no huyeron cuando los altos del Golán fueron anexionados. Durante todo este tiempo, Siria siempre ha insistido en que no aceptará un acuerdo de paz con Israel a menos que este se retire de todo el Golán. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La preocupación en Europa y a nivel mundial se ha disparado luego de los últimos ataques que ha llevado Rusia contra Ucrania y que incluso se ha llevado a pensar que podría partir una tercera guerra mundial, porque el presidente Vladimir Putin confirmó que ha comenzado a usar sus nuevos misiles hipersónicos Oreshnik que tienen capacidad atómica. Además, esta semana firmó un decreto que amplía el uso de armas nucleares. Todo esto en represalia a la reciente
suficiente ayuda militar de Estados Unidos y Reino Unido a las tropas de Volodymyr Zelensky. ¿Es posible una tercera guerra mundial? ¿Es factible un bombardeo atómico en Europa? Por ahora es muy incierto, pero la probabilidad ha ido aumentando radicalmente. El temor más latente es el uso nuclear, porque Rusia es el país que justamente posee mayor cantidad de armas con capacidad atómica, con 5.580. Luego le sigue Estados Unidos y muy por detrás otros países del mundo como China, Francia y Corea del Norte. Ahora, ¿cómo Rusia puede disparar estas armas? A través de misiles intercontinentales, submarinos también con capacidad nuclear, aviones o incluso con la bomba atómica más poderosa del planeta, la bomba SAR, que es hasta 3.000 veces más destructiva que las bombas que lanzó Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki. Y para poder usar estas armas, el presidente Putin solo necesita de un elemento, su maletín nuclear llamado Cheget, que dicen hoy está listo y dispuesto para ser operado. ¿Cómo es? Lo vemos en la nota de Florencia Vial. Que tengan muy buenas noches. Así se vio el último ataque que Rusia realizó en Ucrania. Lanzó su nuevo y potente misil hipersónico Oreshnik en respuesta al uso de proyectiles de largo alcance que Estados Unidos y Reino Unido le dieron a Zelensky. Es la primera vez que Moscú recurre a esta arma en el conflicto, lo que significa un claro mensaje de advertencia. Y es que este tipo de misil posee capacidad nuclear. Estamos probando los sistemas de misiles Oreshnik en condiciones de combate en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia. Respecto al despliegue de nuevos misiles de mediano y corto alcance, va a depender de las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Octubre de 2023 y en una visita a China, Vladimir Putin se dejó grabar caminando con sus guardias y dos oficiales navales que sostenían un maletín en la mano. Se trataba de los maletines Cheget, que en su interior contienen el botón que envía la orden para que Putin despliegue su arsenal nuclear contra sus enemigos. Hoy cuentan que ese maletín está muy cerca del mandatario en caso de necesitar usarlo. Las otras dos autoridades que tienen acceso y capacidad de poder intervenir en esta cadena, sin embargo, deben tener la autorización final del presidente. Y es que Putin firmó esta semana un decreto que habilita a su ejército a utilizar el poderío atómico, incluso contra países enemigos que reciban ayuda de naciones con armas nucleares, como el caso de Ucrania. Según expertos, Putin tiene 3 maletines nucleares, un original y 2 copias, y solo el del presidente puede dar la orden de ataque. Orden que eso sí no es directa, sino que el sistema envía la señal a los oficiales militares de alto rango, quienes dan finalmente la instrucción del lanzamiento. Fue un tipo de capacidad letal que se empleó en el campo de batalla, lo que claramente nos preocupa. Respecto al discurso de Putin, ya hemos visto este tipo de retórica peligrosa e imprudente del mandatario. De hecho, hoy la principal potencia nuclear es nada menos que Rusia, que se estima tendría cerca de 6.000 armas con capacidad nuclear, incluyendo la bomba atómica más poderosa del mundo, la SAR, que es 3.000 veces más poderosa que la utilizada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una grave escalada de la guerra y también es un desafío muy serio para nuestra seguridad transatlántica común. Ante la alerta, la OTAN y las autoridades ucranianas se van a reunir de emergencia en Bruselas el próximo martes, mientras que la ONU declaró que el uso de un misil de este tipo contra Ucrania es una nueva evolución preocupante de la guerra. Pero usted se ha imaginado qué pasaría si Rusia decide atacar Kiev, la capital de Ucrania, con un arma nuclear. De acuerdo con especialistas en guerra, si el gobierno de Putin lo hiciera con su misil balístico Topol, con una bomba de 800 kilotones, el centro y 6 kilómetros a la redonda, ahí lo está viendo en el mapa, serían destruidos en segundos. La onda expansiva de calor se extendería 11 kilómetros y más de 500,000 de personas morirían de forma inmediata quemadas. Eso lo está viendo ahí, ese es exactamente el mapa y ese sería el impacto precisamente. Ahora,
Si la OTAN respondiera a Moscú con una bomba nuclear B-82, la más potente de los Estados Unidos, todo lo que esté en un rango de 7 kilómetros desaparecería en su totalidad y la onda expansiva sería de 14 kilómetros. Ahí moriría 1.400.000 personas. Lo está viendo también en el mapa. Estamos hablando muerte en 14 kilómetros, muerte de 1.400.000 personas. Y un ataque nuclear de Rusia en contra de los Estados Unidos desde los submarinos ubicados en el Atlántico, al golpear Washington con un misil Topol, borraría el mapa de la Casa Blanca, el Capitolio, y casi 500.000 de personas morirían instantáneamente. Para que se dé una idea de las distancias, si tomamos de referencia la Ciudad de México, aquí de Ciudad Imagen, la zona también, toda la zona de Copilco, el World Trade Center, más o menos, todo lo que le estoy diciendo, son 8 kilómetros más o menos a la redonda, la media del poder de destrucción de este tipo de artefactos. Imaginen lo que estamos hablando, es una locura, ¿eh? Pero para tener una mejor claridad de la destrucción, le preguntamos a la inteligencia artificial cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Este fue el resultado. Los conflictos estallarían en 3 puntos. En la región Asia-Pacífico, China invadiría Taiwán inmediatamente, desatando un enfrentamiento con los Estados Unidos y sus aliados. En Europa del Este, con la expansión del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia atacaría a un país de la OTAN, arrastrando a toda la alianza occidental. Y en Oriente Próximo, Irán desarrollaría armas nucleares, que quizá ya las tiene, y el conflicto con Israel se intensificaría. En Estados Unidos, pues bueno, sus aliados también apoyarían a Israel y también Rusia apoyaría a Irán. Entonces formarían bloques y el mundo se dividiría en 2 democracias, una liderada por los Estados Unidos y otra por regímenes autoritarios como China y Rusia. Se usarían armas avanzadas como drones, ciberataques, satélites armados, sistemas para interceptar misiles y armas nucleares. El impacto, obviamente, millones de muertos, millones de desplazados, crisis humanitaria, un daño ambiental irreversible, contaminación nuclear, destrucción de ecosistemas. América Latina podría enfrentar una crisis humanitaria y económica sin precedente debido al conflicto global. ¿Y quién ganaría? Estados Unidos y China podrían salir fortalecidas, pero la verdadera víctima sería la población mundial ante la devastación incalculable. El riesgo sigue presente, pero solo la diplomacia puede evitarlo. ¿Se acuerda usted de esas épocas, de la guerra de los misiles, el conflicto entre Kennedy y Khrushchev? Pues bueno, parecería que nunca íbamos a experimentar ese miedo. Hoy lo tenemos de nuevo. Hacemos una pausa.